Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, primero, están aquí en titulares. En Noticia Colombia, a 45 días del paro nacional. Millones se preguntan dónde están los desaparecidos. Hoy le exigen respuestas a la Fiscalía General de la Nación. Y aunque las cifras entre las ONG y el ente investigador no coinciden, lo cierto es que hay decenas de jóvenes que salieron de sus casas a marchar y no han regresado. Se los contamos. En Noticia Perú, el Jurado Nacional de Elecciones da marcha atrás y deja sin efecto la ampliación del plazo sobre recursos de nulidad de las presidenciales por su ilegalidad. La medida se toma producto de la denuncia del Partido Perú Libre y de la presión popular. Ahora se espera por la proclamación de Pedro Castillo como nuevo presidente del país. Lo analizamos. En Noticia Bolivia, crecen las reacciones a la revelación del gobierno sobre el apoyo del Ecuador de Lenín Moreno, al ejecutivo de facto de Yanine Áñez. A solo 4 días de haberse instalado este gobierno de facto, Moreno envió gran cantidad de munición de guerra y armas supuestamente no letales, preparando el terreno de la represión al pueblo. Moreno ya no está, por eso nos preguntamos, ¿se hará justicia? Vamos a analizarlo. En Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, a 45 días del paro nacional, los jóvenes, organizaciones sociales y de derechos humanos no desfallecen ante la poca respuesta del Estado y de sus instituciones frente a las violaciones de derechos humanos. Es así que con música, con teatro, exigen respuesta al frente al alto número de desaparecidos en medio del paro y el desconocimiento de la Fiscalía para consolidar una cifra y avanzar en sus investigaciones para saber dónde están decenas de jóvenes. Vamos a revisarlo a través del informe de nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tobar. Activistas, sectores sociales y colectivos artísticos se tomaron las inmediaciones de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Con música y obras de teatro, quieren llamar la atención de esta institución para que dé respuesta en relación a las muertes y los desaparecidos en el marco y desarrollo del paro nacional. Es hacer visible lo que es cotidiano. La muerte nos anda rondando en los plantones, en las movilizaciones, pero también en los barrios populares, donde se vive bajo un régimen de violencia constante, donde no hay un acompañamiento institucional, donde diferentes instituciones se lavan las manos o miran hacia otro lado. Y esta es una propuesta desde los jóvenes, donde ellos quieren manifestarse, decir que están vivos, que no quieren que los maten. ¿Dónde están nuestros desaparecidos? Este espacio sirvió para dar cuenta de los más de 300 desaparecidos y exigir respuestas para dar con su paradero. Aquí, los versos se convirtieron en exigencias con el fin de encontrarlos y dar con los responsables de este delito. Según la Fiscalía, solo se reportan 90 personas desaparecidas relacionadas con las manifestaciones. Denunciar que en este país, en el marco de la movilización, se están desapareciendo a los manifestantes, que el Estado y grupos paramilitares están desapareciendo a quienes se movilizan. Y en segundo lugar, denunciando la incapacidad de la Fiscalía y la ausencia de voluntad real para iniciar las investigaciones que den con el paradero de efectivamente más de 350 personas que se ha logrado documentar se encuentran desaparecidas a la fecha del día de hoy. Los jóvenes volvieron a ser los actores principales de estas actividades. Esta vez, rodillo en mano, elaboran una pinta rechazando las masacres cometidas por el Estado contra los manifestantes y solicitando que las desapariciones y asesinatos no queden en la impunidad histórica. Hoy en día pues escogimos este lugar acá enfrente de la Fiscalía porque el mensaje es claro, es para la Fiscalía y nuestra pregunta o nuestra afirmación más bien es que la impunidad fomenta el genocidio que está sucediendo acá en Colombia y lo estimula, lo promueve. Entonces eso es lo que queremos pues expresar a través de esta pintura de piso. Va a decir
su impunidad es genocidio. Son más de 40 días ininterrumpidos de actividades contra el gobierno Duque, un gobierno que aún sigue sin escuchar la voz de los jóvenes que de diferentes formas quieren propiciar un cambio usando como herramienta el arte, la música, el teatro como elementos de revolución, aseguran. Allí la información desde Bogotá con nuestro corresponsal, con quien conversamos también ahora, cuando ya cae la noche en la capital colombiana. Hola Hernán, muy buenas noches, ¿cómo te va? Hernán, y preguntarte, veo que ya después de todo el recorrido del día estás de regreso en la corresponsalía para preguntarte cómo finaliza esta jornada que sin duda estaba centrada en la exigencia a la Fiscalía para que realice las investigaciones con respecto al gran número de desaparecidos. Hemos escuchado durante esta jornada desde otras organizaciones que hay distintas cifras, lo cual no es, deja de ser peligroso. Algunas hablan de 370, otras de 500, la Fiscalía de 84, pero un solo desaparecido debe ser investigado. Así es, Tatiana, muy buenas noches. Mire, primero comentarle que desde el día de ayer, diferentes organizaciones, ayer fueron los estudiantes los que estuvieron frente a la Fiscalía, también rechazando lo que ha sido la violencia policial y la violencia que se ha presentado desde los civiles, que se ha visto a través de los videos en las redes sociales, que nosotros también hemos documentado, de civiles disparando contra los manifestantes. Hay denuncias en Cali, en Bogotá, de camionetas o carros particulares desde los cuales también se dispara. Por ejemplo, aquí en Bogotá, al sur de la capital, en el Portal de la Resistencia, hay denuncias de esa situación que ocurrió el pasado lunes en la capital de la República, donde personas de civiles, de camionetas blindadas, hacen disparos, en el caso de la ciudad capital, pues a la misión médica. En Cali también ha sucedido, y pues no solo repudiando ese hecho, sino también, como lo traíamos a colación en el informe que vimos, pues la presencia de los diferentes sectores de derechos humanos y sociales exigiendo que les digan, o nos digan al país dónde están los más de 300 desaparecidos. Las cifras, como usted lo dice, pues son diferentes desde las organizaciones sociales, pero la impunidad sigue, la impunidad reina, y esa es la exigencia que le hacen al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, frente a qué pasa con las investigaciones, qué pasa con saber quién está detrás de esta afectación, de estos asesinatos, de esta práctica de violación a los derechos humanos contra los manifestantes. Y es que, Tatiana, la Fiscalía maneja pues unas cifras alternas, y decirles que ellos han documentado 51 casos de homicidios, de muertes en lo que va corrido de estas manifestaciones. La fecha que ellos tienen es, estos 51 homicidios es entre el 28 de abril y el 5 de mayo, de los cuales solo 21 están relacionados con la protesta o el estallido social que se ha venido desarrollando en Colombia. Las mismas, unas cifras también maneja la Fiscalía, pero que difieren mucho también de la que manejan las organizaciones sociales, y esto da cuenta y aseguran los manifestantes de ese encubrimiento, de no querer que la Fiscalía o que los entes de investigación pues sigan adelante con descubrir quién está detrás de toda esta situación, o de encubrir a quienes están detrás de esos uniformes verdes disparándole a los manifestantes. Hemos visto en videos policías sin identificar también agrediendo y disparando contra los manifestantes. Se le exige que dé respuestas e investigaciones en relación a los civiles que se ha documentado a través de video que están disparando contra los manifestantes, pero las investigaciones no se ven. También se les exige, o se le exige a la Fiscalía y al Gobierno Nacional que cambie ese lenguaje de guerra que le ha venido dando a la manifestación en el país, que cambie esa actitud, que se desmilitaricen las ciudades. Recordemos, Tatiana, que esa es una de las exigencias que se ha venido expresando y manejando en el Comité de Paro, pues que hasta el momento tiene la mesa levantada, suspendida, mejor, porque el gobierno no ha dado respuestas frente a un preacuerdo
que se dio para la garantía de la protesta social. Son diferentes exigencias, solicitudes que no solo los jóvenes hacen, sino también los sectores sociales, los defensores de derechos humanos, diferentes sectores que han salido a las calles a exigirle al gobierno que cambie esa política de guerra que le ha venido dando a la protesta. Hay algo, Hernán, en lo que quiero preguntarte, tú que le tomas el pulso a la ciudad, en particular en Bogotá, hay múltiples denuncias de personas desaparecidas entre 38 y 72 horas. Ese es un lapso en donde hay un alto número de personas reportadas como desaparecidas, luego aparecen, pero han sido torturadas, han sido vejadas, y es parte de lo que dicen las organizaciones de derechos humanos que circunda allí la confusión de las cifras. Cuando se reporta una persona desaparecida puede pasar hasta una semana que no se sabe de ella, porque además, como se conoce en Colombia de una manera popular, la han ruleteado por varios lugares de la ciudad. Son varias las denuncias, Tatiana, que hay en relación a ese tema. Recordemos que aquí hay una exposición por parte de el que está en el Código de Policía, es un traslado de protección a la gente o al posible manifestante que se encuentre exacerbado. Y en ese sentido, pues la policía, según las denuncias de las mismas organizaciones, pues se ha, extralimitado en esa situación. Algunas personas, ya hemos visto las denuncias, simplemente pasan por el lugar o están tomando un registro fotográfico o un registro en video y son capturadas. Por ejemplo, Tatiana, comentarle que aquí hay un sitio en Bogotá que se ha convertido en un sitio emblemático, y es el Portal de la Resistencia, es el Portal de las Américas, al sur de la capital. Allí, este sitio donde pues paran el transporte público, ese portal, allí llegan, el transporte público masivo está siendo utilizado para retener a las personas allí, para torturarlas. Allí hemos recibido y hemos transmitido por aquí las denuncias de diversos manifestantes que son llevados allí y torturados. Así que definitivamente pues esta situación en relación al traslado de estas personas pues da cuenta de lo que está pasando y de la exacerbación con la que están actuando las autoridades, sobre todo la policía, en el país. En muchas ocasiones son más de 42 horas las que tienen a las personas allí en unos centros donde las mantienen sin poderse comunicar, lo que viola pues los derechos humanos en el país, y son inmensas, son varias las denuncias que se han interpuesto en contra de los policiales. Inclusive, Tatiana, comentarle y televidentes que aquí se ha creado una primera línea de defensores para defender jurídicamente a estas personas que no tienen los recursos económicos para defenderse en ese caso cuando son capturadas de una forma pues tan arbitraria, violando todos los derechos humanos. Y un grupo de abogados en el país pues se ha conformado para defender sin ningún costo a estas personas que han sido violentadas por parte de la policía. En Bogotá, en Cali ya existe una primera línea jurídica pues que se ha convertido en todo un símbolo en relación a la defensa jurídica de estas personas que son capturadas arbitrariamente. Esa es la situación. Gracias, Hernán, por contarnos de toda esa situación en un hecho que ha sido transversal en Bogotá y en todo el país, la desaparición forza en el marco del paro nacional que llega a 45 días. Hernán, valga decir que resulta inédito. Recordar que el 28 de abril, y ahí te pregunto rápidamente también tu calificación, era un paro nacional, para ese día iban 45 días. Correcto, no se esperaba este estallido social. Sin embargo, Tatiana, recordemos que en el año 2019 pues ya se venía presentando unas manifestaciones masivas en Colombia que fueron interrumpidas por la presencia pues y que fueron diezmadas por la presencia y el desarrollo del virus, del COVID-19, que diezmó y que de alguna forma interrumpió la salida, la presencia de la gente en las calles. Eso a partir de
unas políticas que ya se venían implementando. Recordemos que la reforma tributaria, la reforma pensional, la reforma laboral, no es de hace poco que se ha venido estudiando en el Congreso. Desde esa época, pues se había dilucidado las consecuencias que podría traer esas reformas sociales y económicas para el pueblo colombiano. Y desde ahí pues había ese estallido social que ahora, pues ya ante la presentación de la reforma tributaria y su hundimiento, pues hizo que surgiera ese estallido. Nadie se esperaba, es un hito, es algo histórico, la presencia de diversos sectores en las calles, sobre todo, Tatiana, ver que los jóvenes son los que han tomado la bandera, ver que los jóvenes en diferentes regiones del país exigen un cambio estructural, político, económico, social, jóvenes que muchas veces no tienen oportunidades de ingresar a la educación superior, jóvenes que no tienen trabajo, en múltiples oportunidades, y en nuestro recorrido por las diversas manifestaciones nos hemos encontrado con muchos jóvenes que han terminado sus estudios superiores y no tienen trabajo, personas que no pueden acceder a la universidad, y esos son los reclamos de la gente, de las personas, de los diferentes sectores que han salido a las calles, quieren más oportunidades, están cansados de la violencia, por eso expresiones como las de hoy, artísticas, con obras de teatro, con conciertos, donde están expresando que no quieren más violencia y que quieren que este gobierno cambie. Y necesitan esperanza. Gracias, Hernán, por todos estos detalles. Muy buenas noches. Vía telefónica saludamos al doctor Camilo González Pozo, es el director de Indepaz, nos acompaña también desde Bogotá. Doctor Camilo González, ¿cómo está? Muy buenas noches. Un saludo para todos. A usted muchísimas gracias. Doctor Camilo González, ustedes, además de otras organizaciones no gubernamentales, entregaban su propio informe del balance del registro que ustedes tienen de todo el país, de 45 días de este paro nacional. En medio de tal nivel de violación por parte de fuerzas del Estado, legales e ilegales, ¿cómo lo distribuyeron, cómo lo dividieron? Y allí, por favor, incluir la situación de desaparición forzada, que es una línea que estamos en este momento hablando con nuestra audiencia. Bueno, ese informe lo elaboramos con otras organizaciones, especialmente con Temblores, ONG, el país, donde señalamos ante la Comisión Interamericana vulneraciones muy graves a los derechos humanos, patrones sistemáticos de responsabilidad del Estado, más de 75 personas víctimas de homicidio en medio de las protestas, también decenas de personas, tenemos 73 con daños oculares, con armas y proyectiles disparados por la policía, y bueno, la situación de personas que han sido detenidas arbitrariamente, llevadas a sitios de reclusión secretos y no haya permitido información a los familiares. Sobre eso, esta situación de desaparición, presentamos ante la Fiscalía también un requerimiento de información de más de 350 personas. Nos han dado respuesta desde la Defensoría del Pueblo, indicando correcciones a nuestra lista, pero en todo caso supera incluso los cálculos de la propia Defensoría del Pueblo, supera las 100 personas que han desaparecido, que están desaparecidas, que no se da cuenta de su situación, pero hay una lista de más de 770 personas que han sido objeto de este tratamiento, algunas han retornado, pero del delito cometido contra ellas, de haberlas capturado en forma secreta, de haberlas mantenido desaparecidas, está impune, no dan cuenta ni por los que han sido ubicados ni por los que no han sido ubicados, de modo que lo que se espera es que sobre esto la Comisión Interamericana, organismos internacionales de derechos humanos conminen al gobierno colombiano para no solamente el cese de estas prácticas, sino el desmonte de toda una concepción de guerra a la protesta que está produciendo esta victimización, esta agresión brutal contra la población en manifestación en Colombia.
González, algunas hipótesis en donde pueden estar, digamos, sobre las cifras más conservadoras, que sean 90 o 100, que es la cifra que en este momento reconoce la Fiscalía General de la Nación que se están buscando. Cuando se le pregunta, por ejemplo, a la vicefiscal, ella dice que es que hay una denuncia muy básica, que una persona que salió y no volvió, que solamente es un nombre, así que resulta muy difícil poderlos buscar, pero bueno, es que esa es la función del ente investigador, de averiguar qué ha pasado con esta cantidad de personas, la mayoría de ellas jóvenes. ¿Hay alguna hipótesis? ¿En algún lugar tienen que estar? ¿Dónde buscarlas? Sí, pues se han identificado unos sitios que han llamado centros de reclusión transitoria, de detención transitoria, pero en realidad también hay denuncias de habilitación de bodegas, de sitios que de manera así muy precipitada y de manera secreta se han utilizado para este tipo de retenciones. Es algo todo completamente irregular, pero 10 que fueran sería algo inaceptable, pero es que son centenares de personas que están sometidas a este tratamiento. Hay una cacería de jóvenes por gente de civil, a veces policías, a veces particulares, que salen a cazar jóvenes después de las protestas en el margen de la protesta, en las calles vecinas, y los someten a estos procedimientos completamente criminales, porque esto es un crimen de lesa humanidad. Por estilo de una dictadura en plena democracia, doctor Camilo González. Decía la vicepresidenta, quien funge además como canciller, que ella percibía que la CIDH se llevaba la imagen de que Colombia era una verdadera democracia, que era una democracia sólida. ¿Usted qué opina? Pues la verdad que el gobierno ha hecho mucho intento por ocultar una realidad, que es la responsabilidad estatal de gravísimas violaciones a los derechos humanos. Este es un país donde la verdadera democracia no ha existido, un país que ha vivido en estado de guerra, en estado de sitio, en paramilitarización, el país de los falsos positivos, de los 500.000 muertos en ciclos de guerra de los últimos 70 años, de 15 millones de víctimas. Es el horror. Yo creo que no se puede hablar de democracia cuando lo que ha primado en la historia de Colombia es precisamente una lógica de muerte, de sustentación del poder sobre la base de hacer de la guerra a la población. Creo que eso es una historia que no ha terminado, que con los acuerdos de paz se está buscando la oportunidad de transitar el posconflicto a una era de paz, de vigencia efectiva del Estado de Derecho. Esa es una esperanza, hay un movimiento, y este movimiento es parte de esa esperanza, es el levantamiento de un pueblo pidiendo no solamente alivio económico en medio de la pandemia, sino que se cambie el régimen, un régimen que ha tenido vigencia durante 70 años y que ha empobrecido y que ha limitado en todo término a la población con formas de dictaduras disimuladas. Tenemos una costumbre de recubrir de manto civil lo que opera como una opresión militar. La diferencia en esta oportunidad es que los millones de celulares a través de sus videos dan cuenta de esta realidad. Doctor Camilo González, muchísimas gracias por su análisis. Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Perú, el Jurado Nacional de Elecciones da marcha atrás y deja sin efecto la ampliación del plazo sobre los recursos de nulidad de las presidenciales por su ilegalidad. La medida se toma producto de la denuncia del Partido Perú Libre y de la presión popular. Ahora se espera por la proclamación de Pedro Castillo como nuevo presidente de la Nación. Revisamos este escenario y lo analizamos al volver en Es Noticia.
En Noticia Perú, medios locales confirman que el Jurado Nacional de Elecciones da un paso atrás en la ilegal decisión de extender el plazo sobre recursos de nulidad de las presidenciales del pasado domingo. La campaña del inminente ganador Pedro Castillo había pedido al órgano respetar la normativa actual, la normativa vigente. El Jurado Nacional de Elecciones reconsideró y dejó sin efecto el acuerdo al que llegaron horas antes para ampliar el plazo de impugnaciones de actas electorales hasta hoy a las 8 de la noche hora local, aunque legalmente venció a la misma hora del día miércoles. La decisión se conoció luego que representantes del partido Perú Libre denunciaran esta irregularidad. El único voto en contra fue el del magistrado Luis Arce Córdoba, uno de los que solicitó extender el plazo. Un personaje investigado por el caso Cuellos Blancos por corrupción en los más altos niveles del sistema judicial del país. El Jurado Nacional Electoral, a través de dos de sus miembros, el señor Luis Arce, parte de los Cuellos Blancos, y el señor Jorge Rodríguez Vélez, no pueden estar manoseando la voluntad del pueblo. Denunciamos este hecho a la ciudadanía y desde Perú Libre llamamos a la población peruana a estar alertas, a decirle al Jurado Nacional Electoral que no pueden estar quitándonos nuestro voto. El pueblo ya decidió, y al 100% de los votos contados. El inminente ganador de la presidencia, Pedro Castillo, había manifestado en Twitter que de ser cierto que el JNE pretendiera ampliar el plazo para presentar nulidades de actas, estaría violentando el orden electoral. Castillo pidió al presidente del JNE brindar seguridad jurídica al proceso y llamó a los peruanos a mantenerse alerta. El partido Fuerza Popular de la candidata Keiko Fujimori habría presentado 771 pedidos de nulidad de actas, de los cuales solo 170 se reportaron dentro del plazo legal. El propio abogado de la tolda reconoció en entrevista a un medio local la inconstitucionalidad de la acción. Ojo que esto beneficiaría a ambos en realidad, porque hay algunas que también se han ingresado de Fuerza Popular de forma extemporánea según señala el órgano electoral. Sí lo sé. Y las voy a pelear. Pero estaría en contra de esta decisión, de que hasta hoy a las 8 de la noche se permite el ingreso de más solicitudes de nulidad de actas. No, pero eso va en contra de la norma, va en contra del código electoral. Sí. En consecuencia, el Jurado Nacional de Elecciones, por mayor precisión que quisiera hacer, no puede resolver en contra de la ley. Simpatizantes de Castillo mantienen la vigilia en Lima. Entre ellos, hay varios grupos de ronderos de diversas regiones del Perú profundo, congregados en los alrededores del JNE, en espera de que el organismo finalmente se pronuncie y proclame al nuevo presidente de la nación, en consonancia con la voluntad del pueblo. Más información a esta hora desde Lima con nuestra corresponsal Verónica Insausti. Hola Verónica, muy buenas noches. Sigues a las afueras del Jurado Nacional Electoral, rodeada de una cantidad de gente. Adelante, ¿cómo te va? Hola, buenas noches Tatiana, así es, aquí seguimos en los exteriores del local del Jurado Nacional de Elecciones, donde hay cientos de simpatizantes del Partido Perú Libre, a la expectativa que el presidente de este organismo electoral anuncie oficialmente al ganador de la contienda, aunque hay mucha expectativa. Han pasado ya 5 días desde el domingo que se realizaron las elecciones, pues todavía hay que mantener la calma, hay que esperar el proceso normal. Recordemos que el 9 de junio pasado se cerraron las solicitudes de impugnaciones, observaciones de actas, y cada jurado especial electoral de cada provincia de nuestro país tiene que revisarlas, tiene que observarlas. Esto es un procedimiento que cuando se culmine
No sabemos cuándo, puede ser hoy, mañana, el domingo, el lunes, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que están trabajando con total celeridad y transparencia, porque por primera vez en la historia de un proceso electoral en nuestro país se está haciendo en audiencia pública estas observaciones de cada acta para evitar cualquier tipo de difamación o de adjetivo en relación a que esto podría ser fraudulento, porque como sabemos, días antes de las elecciones, semanas antes, ya venía una campaña a través de medios locales y en redes para desprestigiar a los organismos encargados de realizar estas elecciones, como son la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, en ese sentido, los representantes de estos organismos han cuidado cada detalle para que todo se enmarque en la institucionalidad, ¿no? Y sobre todo este tema, pues, del pedido de 2 representantes de jurados especiales en la mañana para ampliar los días y poder recepcionar más solicitudes de Fuerza Popular respecto a impugnación de votos, pues esto finalmente, después de entrar todos los integrantes del directorio del Jurado Nacional Electoral, pues decidieron no permitir este pedido, porque está fuera del marco jurídico, fuera del marco normativo que establece este tipo de procesos electorales. Por otro lado, en horas de la tarde pues hubieron muchas tensiones por parte de uno y otro candidato. Pedro Castillo advirtió y pidió a la ciudadanía que esté alerta, vigilando, que no digamos, haga un tipo de fraude o ilegalidad a través de esta solicitud. Felizmente, bueno, todo ha regresado a la calma y ahora lo que se espera es simplemente que el Jurado Nacional Electoral, después de ya tener todo el completo de las observaciones de los diferentes jurados especiales respecto a estas actas impugnadas inicialmente, pues anuncia el ganador. Aunque Dina Boluarte, la candidata a vicepresidenta de Perú Libre, en horas de la tarde advirtió ya que en el hipotético caso que todas las actas imputadas sean favorables a Keiko Fujimori, igual Pedro Castillo estaría ganando con más de 40.000 votos de diferencia. Entonces, en la práctica ya hay un presidente en nuestro país, solamente se espera que se anuncie oficialmente, Tatiana. Que se anuncie su proclamación. Verónica, antes de despedirte, un asunto de curiosidad y además de geografía. Decíamos en la tarde que llegaban ronderos y organizaciones sociales, campesinas, indígenas de distintas partes del país. Quienes están detrás de ti dicen que están presentes con una pancarta. ¿De dónde son ellos? Chosica. ¿De dónde son? Chosica. ¡Se siente! ¡Pedro presidente! Han venido hasta acá diversas delegaciones de ronderos de todo el país. Hace unos momentos conversamos con los dirigentes de los ronderos de Puno. Ahora acá también están los ronderos son representantes del distrito de Chosica y de todos los distritos de Ayacucho, Huancavelica, Cajamarca, en fin. Ahora vamos a conversar con alguno de ellos. A ver, buenas, ¿usted de dónde viene? Venimos de la cálida ciudad de Chosica, en la carretera central, porque nos sentimos indignados, sinceramente. ¿Cómo puede ser posible que Pedro Castillo, a lo largo de toda la campaña, tanto al interior del país como en la misma capital, haya llenado todos los mítines, y la señora Keiko Fujimori, quien no ha llenado ni un solo mitin, ni uno solo mitin, tanto en la capital como al interior del país, puede ahorita estar peleando la paridad? Es increíble. Nosotros nos sentimos indignados, y nos sentimos indignados porque somos de Chosica, donde está la Universidad La Cantuta, donde perecieron 11 estudiantes y un profesor en la época nefasta que ese señor padre gobernó. Por eso nos sentimos indignados y nos identificamos como un maestro rural, un campesino, un hijo de la tierra del interior del país, que durante 200 años hemos clamado
para que alguien del pueblo pueda gobernar. Esa es nuestra lucha. Gracias. Bueno, así es, Tatiana. Esto es el sentir de muchos de los ciudadanos que están acá, esperando verse representados finalmente por un líder que represente el cambio que tanto esperan millones de peruanos en este país. Lo más sincero que escuchamos siempre, Verónica, a través de ti, a través de la pantalla de Telesur, el testimonio de la gente que allí se encuentra. Muchas gracias, Verónica. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a analizar todo este escenario. Para ello nos acompaña Paulo Vilca. Él es politólogo, abogado, ex viceministro. Nos acompaña también desde Lima. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias, abogado. Permítame primero preguntarle acerca de lo sucedido con el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué es lo que se intentaba realmente hacer? Y si existen todas las pruebas para evidentemente señalar que estarían parcializándose hacia la candidatura de Keiko Fujimori. Sí, bueno, lo que ha existido es una consecuencia o un amago de interpretación de la ley electoral sobre los plazos referidos al, digamos, periodo que tienen los partidos para realizar impugnaciones y pedidos de nulidades de actas, que de acuerdo a la ley es de 3 días, por tanto ya ha vencido el miércoles, y lo que ha habido, digamos, es un intento de interpretación sobre este aspecto. Creo que finalmente los hechos han sucedido de una manera distinta, ¿no? Y bueno, pero más allá del asunto administrativo y el tema legal, creo que lo importante en este caso es que el organismo electoral finalmente ha mantenido el criterio jurídico y el mandato legal que está claramente establecido y por tanto tiene que sujetarse a estos parámetros en la resolución de los pedidos pendientes. Eso en el ámbito más legal, pero hay evidentemente todo un trasfondo político que está detrás de todos estos actos, de todas estas maniobras, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y es básicamente la resistencia y el poco respeto democrático que viene mostrando el fujimorismo, Keiko Fujimori en particular, y sus aliados, que insisten en buscar, digamos, atajos, ¿no? O interpretaciones dudosas de la normatividad para impugnar, y hay que decirlo con todas sus letras, impugnar la votación de lugares y de ciudadanos que están en ámbitos bastante alejados del país. En pocas palabras, el fujimorismo intenta desconocer el sentir y la voluntad de más de 200.000 ciudadanos que viven en zonas rurales del país. Y evidentemente eso no solo es antidemocrático, sino que es, va muy a tono, ¿no? Con esta actitud autoritaria de este sector político en el Perú. Sí, abogado, uno de los 2 magistrados que vota por la ampliación, que no eran 24 sino 48 horas del plazo que cerraba el miércoles a las 8 de la noche, hora local, hasta allí finalizaba la entrega solicitudes de impugnaciones de actas y de resoluciones de nulidad, es Luis Arce Córdoba. ¿Él es fujimorista? El señor Luis Arce Córdoba, que es efectivamente uno de los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones y es finalmente el único que votó en contra de la resolución del jurado de no ampliar el plazo, es el representante del Ministerio Público, de la Fiscalía de la Nación, aquí en el Perú. El jurado está conformado por representantes de distintas instituciones y uno de ellos es el del Ministerio Público, el señor Arce. Bueno, Luis Arce es un abogado que tiene una serie de cuestionamientos. El más conocido es su vinculación con los denominados cuellos blancos, que eran esta red de magistrados corruptos del Poder Judicial y de la Fiscalía que cometieron una serie de actos de corrupción y que además estuvieron aliados y protegidos por partidos como el Fujimorismo, el APRA y otros del anterior Congreso de la
República. Pues bueno, Luis Arce es parte de ese grupo y evidentemente su actuación en el Jurado Nacional de Elecciones y también, por cierto, en el propio Ministerio Público, ha estado siempre tendiente a favorecer a sus aliados políticos. Y es lo que ha intentado en esta oportunidad, pero el resto de magistrados, otros 3 magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, han optado por el respeto de la institucionalidad, y creo que eso hay que rescatarlo, evitando que se diera una suerte de puerta falsa a aquellos que intentan desconocer la voluntad expresada el día domingo 6 de junio. Sobre todo algo tan peligroso que ya se denunciaba como un intento de golpe de Estado dado desde el interior de una organización electoral que tiene el balón en este momento. El balón está en su campo para decidir qué es lo que pasará en el país, que es el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, abogado, ¿qué queda faltando? ¿Qué más? ¿Qué otro proceso se necesita para que se requiere legalmente para que Pedro Castillo sea proclamado como presidente del país? Yo creo que es importante, Tatiana, recordar los antecedentes, ¿no? Y, por ejemplo, el año 2016, cuando ganó Pedro Pablo Kuczynski el proceso electoral, por una cantidad inclusive menor de votos, aquí con Fujimori alrededor de 40.000 votos, el Jurado Nacional de Elecciones, los organismos electorales, ¿no? Vamos a decirlo así, los jurados electorales especiales y el Jurado Nacional de Elecciones, tomaron aproximadamente 20 días en formalizar toda la resolución de las impugnaciones y las actas. Ese es el plazo normal que toman los organismos para formalizar la proclamación del ganador y, a renglón seguido, la entrega de las credenciales, ¿no? Que acredita a Pedro Castillo y a Dina Boluarte como presidente y vicepresidenta de la República. Entonces, todavía han pasado 5 días desde las elecciones. Hay plazos que tienen que esperarse y respetarse, por cierto, los cuales en este momento, por lo pronto, se encuentran dentro de lo que tradicionalmente ha ocurrido en el país. El problema es que hay una alta polarización, hay bastante tensión y suma desconfianza sobre las resoluciones de los organismos electorales. En tal sentido, creo que lo más sano es que el jurado apresure la resolución de todos los temas pendientes, de tal manera que en el transcurso de la siguiente semana ya se pueda formalizar la victoria del profesor Pedro Castillo. Ese es el escenario, estaremos muy pendientes de ello. Abogado, gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Así vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia Bolivia. Crecen las reacciones a la revelación del gobierno sobre el apoyo del Ecuador de Lenín Moreno al ejecutivo de facto Yanine Áñez en 2019. A solo 4 días de haberse instalado ese gobierno de facto, Moreno envió gran cantidad de munición de guerra y armas no letales preparando el terreno de la represión. Moreno ya no está, así que la pregunta, ¿cómo hacer justicia? Vamos a revisarlo al volver en Es Noticia. En noticia, Bolivia y Ecuador, el gobierno de Bolivia revela varias evidencias que incriminan al expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, con el golpe de Estado efectuado en noviembre de 2019 en contra del entonces jefe de Estado, Evo Morales. Vamos a verlo. Las investigaciones sobre el complot orquestado internacionalmente para el golpe de Estado contra Evo Morales sigue arrojando evidencias que incriminan a sus responsables. Uno de ellos, revelado ahora, es el expresidente ecuatoriano Lenín Moreno.
La información fue divulgada por el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, quien develó que el régimen de facto de Yanine Áñez recibió en calidad de supuesto préstamo por parte del entonces presidente Moreno una gran cantidad de armas y municiones no letales, cuando la dictadura tenía apenas 4 días de haberse instaurado. Según el documento divulgado, la Policía Nacional Ecuatoriana prestó al régimen de facto de Áñez 5.000 granadas de mano, 2.389 proyectiles de largo alcance, calibre 37, así como 560 de corto alcance del mismo calibre y 500 granadas de sonido y destello. Tenemos información extraoficial que también habían proporcionado municiones de alto calibre. Estamos hablando de municiones de guerra que seguramente las investigaciones nos determinarán si han sido adquiridas de forma regular o han sido adquiridas de forma irregular. Vamos a determinar cuáles eran los fines de estas municiones de guerra. Así lo detalla un oficio remitido el 27 de mayo de 2020 por el comandante general de la Policía Nacional de Ecuador, Hernán Patricio Carrillo, al entonces agregado de defensa de la Embajada del Gobierno de facto de Bolivia, el coronel José Luis Frías. Estas informaciones surgen a una semana de que se supiera también del envío por parte de Lenín Moreno de gases lacrimógenos y municiones no letales, en lo cual estuvo involucrado el ex ministro de Defensa de facto de Bolivia, Arturo Murillo, aprehendido en Estados Unidos por lavado de dinero y sobornos en la compra de respiradores para la COVID-19. La pregunta inmediata que aflora: ahora que Lenín Moreno ya entregó la banda presidencial a Guillermo Lasso, ¿habrá justicia? Esa es la primera pregunta para nuestro invitado. Para el análisis nos acompaña el doctor Carlos Poveda. Él es abogado, es defensor de grupos sociales e indígenas, nos acompaña desde Quito. Abogado, ¿cómo está? Los saludo vía telefónica, ¿cómo le va? Muchas gracias, muy buenas noches y gracias por la oportunidad que tengo para poder dirigirme a su audiencia. A usted muchísimas gracias. El expresidente Lenín Moreno, hace muy poco de hecho, entregó la banda presidencial a Guillermo Lasso. ¿Cómo hacer justicia? ¿Ya él no está? Bueno, en los escenarios jurídicos dentro del Ecuador y también en Bolivia hay posibilidades de que se investigue este tema que realmente para nuestro país es desde todo punto de vista y realmente inclusive un tema de preocupación porque es utilización de bienes públicos. Hay que informar que en este país, en el Ecuador, el tema de uso de armas, cualquiera que sean estas, no solamente corresponde a la policía, sino que el ente rector exclusivo y excluyente es el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, la disposición públicos, porque estos son bienes públicos del Estado, se configurarían también como un delito de peculado. Y en el delito de peculado es independiente que la contrariedad en el Estado, que después de cuentas se pueda pronunciar, y cualquier ciudadano podría denunciarlo. En el tema inclusive de ejercicio público, todavía estamos muy temprano para que se pueda ejercer, porque es un año posterior a su finalización de investigaciones por parte de las comisiones de fiscalización de la Asamblea Nacional. Y en el escenario internacional, puesto de que entendemos que esta situación podría haber conllevado ataque a población civil, podría establecerse a través de investigaciones de delitos de lesa humanidad, que tengo entendido lo están haciendo en Bolivia, y podrían también que realicen la comparecencia respectiva, no solamente del expresidente Moreno, sino también de su ministra de Gobierno, la señora Ramos, que en esa época ejercía tal dignidad, el ministro de Defensa, el señor Osvaldo Jarrín, general Osvaldo Jarrín, el comandante de la policía y el comandante de las Fuerzas Armadas. Es decir, todavía hay mucho que investigar, pero si hay escenarios de posibilidad de una investigación, no solamente nacional, sino también internacional. Pero también hay un escenario de reciente data. ¿Qué va a decir el presidente Lasso? Como usted lo informó en la nota precedente, el gobierno de Bolivia está preocupado por esta situación y creo que podría inclusive solicitar información a las actuales autoridades del Estado, no son ya el presidente Lasso, sino también a sus ministros de Defensa, de Gobierno y de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, también esto lo que nos preocupa es que podría conllevar a una situación ya internacional entre Bolivia y Ecuador, porque, como yo le reitero, es una situación escandalosa que pone en peligro la soberanía de los dos países y sobre todo la seriedad que debió haber dado y el respeto a los derechos humanos. Y
y la relación de paz y concordia que debería existir entre todas nuestras naciones. Pero es que mire usted, es un verdadero arsenal. 5.000 granadas de mano, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37, 560 de corto alcance del mismo calibre, 500 granadas de sonido y destellos, y dice el ministro de Gobierno de Bolivia que hay más. ¿Qué pretendía, cree usted, abogado, hacer el gobierno de Lenín Moreno? Mire, por eso digo que es totalmente irresponsable y ni siquiera en lo personal podría decir préstamo, porque utilizar la palabra préstamo por evolución es realmente no asentar o no defender en los escenarios correctos. Usted no presta un arma para atacar a población civil, y eso inclusive en los tratados de comercio de armas evidentemente se despliega una situación de proscripción. No puede un país poseer y facilitar armas para atacar a población civil, sobre todo cuando esto podría ser letal y en tal sentido podría haber víctimas, como evidentemente hubo en Bolivia. Por lo tanto, yo creo que es una situación que podría conllevar a situaciones inclusive de pedir explicaciones en su legítimo derecho Bolivia al nuevo gobierno, porque a pesar de que las autoridades anteriores de la época 2019 de noviembre ya no están en funciones, pero la institucionalidad sigue vigente, desde el presidente de la República hasta el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Gobierno y Cancillería. Es decir, también deberían dar explicaciones no solamente para el Ecuador, sino también para Bolivia, y Bolivia tiene su pleno derecho de pedirlos, aunque sean las nuevas autoridades. En el Ecuador, le comento, no existe ningún tipo de reacción. Inclusive algunos medios, en su mayoría los medios públicos y privados, no se han pronunciado al respecto. Hay excepciones muy contadas, porque esto podría ser realmente un escándalo de bastante proporción. En la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que no existiera esta situación, cuando sería su deber investigar y traducir precisamente cuál es la responsabilidad y por qué esta situación. Porque aquí lo que se está manteniendo criterios que es un préstamo y que hasta la presente fecha no han sido devueltos. Ese simple hecho ya considera un delito contra la administración pública de recursos del Estado, se llama peculado. Parece de hecho que, abogado, parece que esa palabra préstamo es como si fuese una manera de liberarse de alguna culpa cuando vimos las masacres de Sacaba y de Sencata, y tendrán que decir las investigaciones cuántas de esas armas, algunas como dicen no letales, supuestamente fueron usadas en contra del pueblo. Las letales pueden resultar letales. Les comento que en los meses de octubre del año 2019 precisamente las bombas lacrimógenas acabaron con la vida de algunas personas de aquí. Hubo inclusive personas que perdieron sus órganos de visión, inclusive se utilizó gases lacrimógenos caducados. Entonces no podemos decidir simplemente a una situación muy débil decir préstamo. Yo puedo prestar una vacuna, puedo prestar dinero, pero no armas, y no de esa naturaleza para detener a población civil. Entonces yo creo que aquí en el Ecuador no se ha tomado en serio ni con la suficiente seriedad esta situación, que no solamente es un tema de presupuesto público, porque cómo van a justificar este tipo de ausencias que son bienes públicos, y en Bolivia realmente resulta Claro, delitos dentro y fuera del país. Abogado, muchísimas gracias. Buenas noches. Abogado. En el último momento perdíamos la comunicación con nuestro invitado, a quien le agradecemos por acompañarnos en Es Noticia de Telesur, que así llega a su final, pero solamente por hoy. Será hasta el próximo lunes. Un placer como siempre. Sigan con nosotros.